Cuando la mayoría de las personas piensa en Matrix, suele recordar a Neo esquivando balas, a Morfeo con esas icónicas pastillas, o a Smith pronunciando discursos incómodamente largos, fríos y crueles sobre la humanidad. Pero si prestamos atención, descubrimos algo curioso, y es que los personajes más importantes de Matrix no son humanos o agentes, son programas como un Word o un PowerPoint. Programas tan avanzados que terminaron desarrollando personalidad, deseos y hasta filosofías propias sobre cómo funciona la realidad. Y entre todos ellos hay tres que son absolutamente fundamentales para entender toda la saga. Se tratan de el arquitecto, la pitonisa y el merovingio. Tres inteligencias artificiales con tres formas totalmente diferentes de entender la existencia. Como siempre, advierto que habrán spoilers de toda la saga. Así que ponte cómodo porque estás en Kirjanic 1315 y ahora comenzamos. Capítulo 1. El arquitecto, la lógica y la razón. Comencemos con el personaje que probablemente generó más confusión en toda la franquicia. Y es que siendo honestos, la primera vez que vimos Matrix recargado y aparece el arquitecto hablando durante 10 minutos en un discurso rápido y lleno de conceptos complejos, era demasiado fácil confundirse. Además, todo este ambiente en blanco y la manera en cómo parecía tener esta omnisciencia en que podía ver no solo todo lo que ocurría, sino también todo lo que podía ocurrir a Neo en todas sus decisiones. Muchos pensamos que nuestro elegido estaba teniendo una conversación con el propio Dios de la Matrix. No puedo decirte eso. Anda, por favor. Lo sabrás cuando muera. Pero esto se nos desmiente en la tercera película cuando Neo va a hablar con la Deus Ex Machina, la cual es la verdadera regente detrás de todas estas máquinas, y es con quien Neo hace el trato de detener a Smith a cambio de que la versión actual de esa Matrix se destruya. Así que aquí les va, el arquitecto es solo quien diseñó todo el sistema de la Matrix, pero eso claramente no es un papel menor. Este personaje es quien calcula, quien corrige y quien optimiza. Es una personificación de la lógica pura. Para él, las personas no son individuos, sino variables, errores estadísticos y patrones repetitivos. Ya puedo ver la reacción en cadena. Los precursores químicos que anuncian la expresión de una emoción diseñada específicamente para sobrecoger a la lógica y la razón. Una emoción que ya está cegándote ante la simple y obvia verdad. Todo puede ser reducido a ecuaciones. Todo puede ser medido y corregido. Y aquí es donde entra una idea fascinante, porque el arquitecto intenta crear una Matrix perfecta solo para fracasar una y otra vez. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? La primera Matrix era la que describía Smith en su cruel discurso de cuando rapta a Morfeo. Un paraíso sin dolor, sin sufrimiento ni conflictos. Y sin embargo, los humanos la rechazaron. En una de las escenas más incómodas de la saga, el agente nos habla de que no somos capaces de procesar un mundo perfecto. Yo pienso que, como especie, los seres humanos definen su realidad con amargura y sufrimiento. Así que el mundo perfecto fue un sueño del que su primitivo cerebro siempre trató de despertar.
Y aquí están las variables de las que hablaba el arquitecto. Usualmente no crecemos únicamente gracias al éxito, sino que también podemos aprender mucho de nuestros fracasos. No valoramos la paz sin haber conocido el conflicto. No apreciamos la felicidad sin haber experimentado la tristeza. Y no entendemos el amor sin la posibilidad de perderlo. En sus nuevas versiones de la Matrix, el arquitecto se volvió loco tratando de controlar todo esto, porque para él nada de esto tiene sentido. Desde su perspectiva, el sufrimiento es un error del sistema, pero para nosotros parece ser parte fundamental de la existencia. Y es que incluso nuestros peores momentos pueden formar parte de algo que nos está transformando, aunque no siempre queramos admitirlo. El arquitecto quisiera resolver todo usando las hojas de Excel. Le podrías contar que te rompieron el corazón y él contestaría que había un 42% de probabilidades de que eso ocurriera. Esta versión tan fría de las decisiones que tomamos rara vez nos será del todo útil para entender nuestra realidad. Por ello es que al final veremos cómo todas las visiones de este video se complementan entre sí. Capítulo 2. La pitonisa, el pensamiento crítico y la evolución. El arquitecto representa la lógica y la pitonisa representa la comprensión. No es una adivina y eso es algo que las propias películas dejan bastante claro. Ella no controla el futuro ni obliga a nadie a actuar. Simplemente entiende a las personas y sabe cómo guiarlas hacia futuros en los que se sientan concretados. En Matrix Recargado, el arquitecto nos habla de que ella era un programa de soporte psicológico antes de ser asimilada por la Matrix, y creo que eso ayuda demasiado para que la podamos entender. Nuestro Arqui puede ver cómo todas las variables influyen en nosotros, pero la pitonisa puede ver cómo nosotros influimos en el mundo que nos rodea. No sabe con exactitud de lo que haremos, pero sí sabe de lo que podemos lograr si nos dedicamos a ello. Una de sus frases más importantes resume toda su filosofía. Una mencionada en Matrix 2 cuando está en una banca sentada junto a Neo y él le vino a pedir consejo acerca de en quién confiar. Porque no has venido a tomar una decisión, esa ya la tomaste. Estás aquí para tratar de entender por qué la tomaste. Es una frase brillante porque normalmente creemos que decidimos racionalmente, pero muchas veces hacemos algo primero y luego intentamos crear explicaciones para justificarlo. Pero en todo esto hay algo de lo más importante. La pitonisa ya sabe que Neo no se hace más fuerte cuando logra detener más balas o mejorar su Kung Fu. Como vimos en el video que dediqué a él, nuestro elegido prevalece cuando entiende el por qué toma sus decisiones, cuando endurece su voluntad lo suficiente para negarse a todo el vacío con que siempre le amenaza Smith y elegir a la vida y los nuevos inicios por sobre la muerte, el caos y el final de todo, para hacer los cambios que el sistema necesita. Esto nos habla de que hay una gran diferencia entre hacer las cosas y el saber por qué se les hace. Esa es la diferencia entre una monotonía sistemática y las innovaciones que pueden mantener al mundo girando y mejorándose a sí mismo. Es la diferencia entre una persona que se despierta y se queda mirando a la cama pensando en qué hará en su día, y otra persona que ni bien arrancar el día ya sabe qué es lo que puede y debe hacer, y se siente más que capaz de lograrlo.
La pitonisa comprende esto, por ello es que nunca le dice directamente a Neo qué hacer, sino que lo empuja a descubrirlo y él sabe que eso es lo que en verdad necesita, porque él es una persona de mente abierta, que está listo para encontrar las respuestas por su propia cuenta. Un caso extremadamente distinto es cuando vemos a Smith en la tercera película cuestionarla y enloquecer cada vez que no le da las respuestas que él cree necesitar. Al final de su encuentro con este agente corrompido del sistema, la pitonisa se deja asimilar por Smith y él piensa que eso es bueno para sus planes, solo para que al final se nos muestre que todo era un plan de la pitonisa para ayudar a Neo en su última batalla. De vuelta vemos contrastes. La mente de Smith es una caja blindada en que no deja nada más entrar, mientras que la mente de la pitonisa es un mar que al estar abierto a todas las posibilidades, desemboca en ríos que llegan a futuros que están mucho más allá del presente. Y aquí aparece otra de las ideas más interesantes de Matrix. Todo lo que tiene un comienzo tiene un fin. Todo cambia y todo evoluciona, incluida y especialmente la Matrix. Mientras que el arquitecto intenta preservar el sistema, la pitonisa intenta mejorarlo, pues entiende que el cambio es inevitable y en lugar de combatirlo, trabaja con él. Podemos entender al arquitecto como un estado que busca estabilidad sobre todo, y a la pitonisa como una mano que apoya la insurgencia para que busque nuevos espacios y horizontes hacia una vida mejor. Por eso termina guiando los acontecimientos hacia una nueva versión de Matrix, una más estable, libre y que reconociera mejor la naturaleza humana. La pitonisa es como una profesora que jamás te da las respuestas del examen. A cada pregunta, ella te contesta con otra pregunta hasta que los temas empiezan a acomodarse en tu cabeza. Es una encarnación del pensamiento crítico. La pitonisa, entonces, nos habla de la importancia de tomar decisiones, pero es raro que tengamos una elección ante absolutamente todo lo que nos pasa. La enfermedad, los accidentes y las tragedias son el caos del mundo o tienen cierto orden. Nuestro tercer programa, El Merovingio, nos ayuda a comprender esto de mejor manera. Capítulo 3. El Merovingio. Un universo de causas y efectos. Este programa es muy diferente a los demás. No habla del destino, las profecías o la salvación de la humanidad, sino que se vuelve una especie de abogado del universo. Para él no existe el destino en que cree Morfeo con tanto fervor, al punto de que entiende toda su vida a través de él y lo sacrifica todo para concretarlo. Vamos, que incluso deja que su amigo el comandante Locke le baje a su pareja Niobe por un tiempo, solo por su creencia en la misión divina o la providencia, que esta palabra significa que él cree que Dios tiene planes para él y la resistencia, como lo vimos en mi video dedicado a él. No hemos venido por casualidad. No creo en la casualidad. Cuando veo 3 objetivos, 3 capitanes, 3 naves, no veo una coincidencia. Veo a la providencia. Sin embargo, tampoco lo vemos hablando de todo lo peor de los humanos, del mundo y de la existencia. Como siempre vemos sostener al nihilista de Smith, que no le importa nada y todo el tiempo está duro y dale de que los humanos somos un virus de cerebro pequeño.
y que nada de lo que hacemos tiene sentido ante el caos de la existencia, como lo vimos también en mi video dedicado a él. ¿Acaso piensa que está peleando por algo aparte de su supervivencia? ¿Es por la libertad o la verdad? Tal vez por la paz, podría ser por amor. Ilusiones, señor Anderson, caprichos de percepción. Simples creaciones de una mente inferior que intenta con desesperación justificar una existencia que no tiene significado ni propósito. Para el merovingio solo existe una cosa: la causa y su efecto. Todo ocurre porque algo lo provocó. Todo tiene una razón y todo tiene una consecuencia tarde o temprano. Causalidad. Nadie escapa a eso. Seremos siempre esclavos de ella. La única esperanza de paz es entenderla, entender el porqué. Y sinceramente tiene argumentos bastante razonables. No hay propósito universal ni causa absoluto. Solo hay cadenas interminables de acción y reacción. Todo tiene su consecuencia y una decisión puede cambiar el futuro. Si presionas una ficha en una hilera de dominó, todas las demás van a caer. Y listo, eso es todo. No hay que encontrar el hilo negro, solamente es física aplicada a la existencia. Lo más interesante es que Matrix nunca confirma totalmente si él tiene razón o no la tiene, porque una parte de la saga se enfoca en el destino, mientras que la otra parte pone el peso en la elección de cada uno. Así que el merovingio está en medio. Es el escéptico y el realista. Además, hay que recordar lo que nos decía Aristóteles. La virtud está en un punto medio entre dos defectos. O sea, que ni muy ni tan. No, Morfeo, Diosito no va a estar viéndote 24/7 para que salves a la resistencia. No, Smith, solo estás diciendo que la vida no tiene sentido porque no quieres abrirte la mente para nada. También es muy buena esta escena donde van por el cerrajero y el merovingio les pregunta por el fin que persiguen en realidad. Porque eso es el cerrajero, una llave, un medio para un fin. Y esa es una manera muy fina de ver la vida y la elección. ¿Cuál es el medio y cuál es el fin? Una persona puede a través de muchos caminos llegar a lugares parecidos y así lograr metas como tener dinero o estar en un lugar o puesto que él deseaba. Pero siempre hay que ver cuáles fueron los costos o los medios. Si para llegar a esto hubo una traición de los propios ideales, las elecciones que has tomado podrían incluso carcomerte por el resto de tus días, tal como lo expresó magníficamente Shakespeare en su obra de Hamlet a través del personaje del rey Claudio, el tío de Hamlet que estaba sumamente arrepentido por haber matado a su hermano para quedarse con el trono. Mi culpa es atroz. Su hedor sube al cielo y lleva consigo la maldición más terrible, el asesinato de un hermano. Así pues, miraré al cielo, mi falta ha sido cometida, pero ¿qué perdón puedo pedir por mi crimen? No puedo arrepentirme, pues conservo aún los frutos de mi ofensa, la corona, mi ambición y mi reina. Y aquí está de vuelta nuestra causa y efecto. Quienes construyen sus metas sobre de mentiras se han construido castillos de humo, mientras que los que construyen con dedicación, pero al mismo tiempo con paciencia, podrán disfrutar de calma, paz y satisfacción cuando lleguen finalmente a ellos. Quizás todo es causa y efecto. Algunas cosas se pueden prever y analizar riesgos con ecuaciones y escenarios, pero lo que nos hace humanos son decisiones que tenemos que tomar a lo largo de cada día.
Y al final, todo esto es lo que vuelve tan interesante a Matrix. Recuerdo cuando vi la saga por primera vez a eso de los 15 años y quedaba tan fascinado con cómo Smith hablaba del propósito y Morfeo junto con Neo nos hablaban de la elección. No son únicamente las peleas y los efectos especiales, son todos estos temas. ¿Qué control tenemos sobre de nuestro destino? La película nunca nos lo aclara, y es que la pregunta más importante de Matrix no es si vivimos dentro de una simulación, sino qué hacemos con la libertad cuando finalmente nos percatamos de ella. Y esa es una pregunta que sigue siendo igual de relevante en nuestros días que cuando la película se estrenó hace más de 20 años. Algo que sí nos dice la saga es que cualquier visión que tengamos, lo importante es tomar una decisión, porque la duda nos hace inseguros, quedarnos en un solo sitio y nunca conocer de todo nuestro potencial, tal como vivía Thomas Anderson en su vida de oficinista. Pero en cambio, la decisión tomada por convicción propia, tomada por el amor, o incluso tomada por sabernos parte de un universo mucho más grande que nosotros, la decisión nos hace fuertes, nos hace quebrar nuestros límites y nos ayuda a convertirnos en las personas que estamos llamadas a ser. Si te ha gustado este video, dale a like y a suscribirte. También compártelo con un amigo que le gusten las películas de Matrix. Todo ello me ayudaría demasiado porque todo este contenido lo hago por mi propia cuenta. Espero que este video les haya encantado tanto como a mí me encantó el hacerlo. Estén muy atentos al canal porque hablo de muchas sagas como esta. Sin mucho más por añadir, que pasen una excelente tarde y recuerden que solo nosotros podemos tomar el control sobre lo que ocurre en nuestras vidas. Así que les invito a tomar ese control. Nunca es tarde para comenzar. Se me cuidan y muchas gracias por ver. Hasta la próxima.